En cualquier proceso de conversión es muy importante identificar cada uno de los puntos de interacción del usuario hasta llegar a ese objetivo final o a esa conversión. Ese recorrido que realiza el usuario desde que empieza el proceso hasta que lo termina se llama User Flow, y en este vídeo te vamos a enseñar qué es y para qué lo puedes utilizar. Si te interesa esto, vente conmigo, pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni uno de los vídeos que vayamos publicando. ¿Ya lo tienes? Venga, vente. Bien, pues vamos a ver qué es esto del User Flow. El User Flow o el flujo de usuarios no es más que un diagrama de flujo o flow chart en inglés que viene a representar con un diagrama gráfico como este todos los pasos por los que pasa el usuario hasta conseguir el objetivo final que nosotros queremos. Es muy sencillo de representarlo, aunque tienes que estar un poco familiarizado con este diagrama de flujo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de Lucidchart que os muestro, podéis ver un diagrama de flujo completo para loguearse en una aplicación de un banco. Veis que tiene muchos puntos y muchas formas de representación. Ahora después lo veremos un poquito más, pero quiero que te quedes con ese flujo de usuario que puede llegar a ser muy amplio para no perderte ni uno de los pasos que hace el usuario para conseguir tu objetivo. Bien, antes de avanzar más con el User Flow, quiero que nos quedemos con este concepto, User Journey. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden User Flow con User Journey y no es exactamente lo mismo, aunque sí van muy relacionados. Vamos a ver por una parte el User Flow, que muestra un recorrido pormenorizado, ¿de acuerdo? Un proceso concreto, por ejemplo, dentro de nuestra web. Va enfocado a un objetivo concreto, es decir, imaginaos con el ejemplo anterior un login en una app de un banco, pues ese objetivo sería que el usuario acabase logueado, ¿de acuerdo? Y además incluye acciones y decisiones, puntos en el proceso en el que el usuario realiza una acción o se topa con una decisión que debe realizar. Por su parte, el User Journey muestra un recorrido mucho más amplio. Tiene un enfoque más estratégico porque enlaza los puntos de decisión del usuario con todas las etapas o las fases, como puede ser la concienciación, como puede ser el descubrimiento, como puede ser el análisis o la evaluación. Y además incluye touch points, ¿de acuerdo? Todos los puntos de contacto que el usuario mantiene con la marca, la web o la empresa. Puede ser tanto online como la web o un perfil de Twitter, un perfil de Facebook o Instagram, como también touch points offline, como puede ser una visita a nuestra tienda offline. Aquí os muestro, para que veáis la diferencia, un ejemplo de User Journey. Tenemos aquí este ejemplo que hemos obtenido del blog de Alexa. Aquí veis en una primera línea superior que se define un poquito más el customer, ¿vale? El buyer persona que diríamos. Y en una franja inferior tenemos ya directamente el flujo, ese journey del usuario, donde podéis ver las diferentes fases, ¿vale? La de comparación, la de evaluación, la de concienciación y compromiso, con las diferentes acciones y touch points que tenemos en la parte izquierda en vertical. Bien, vamos a ver ahora por qué utilizar estos diagramas de flujo. En primer lugar, uno de los puntos es detectar cada paso del proceso. Si estamos desarrollando un proceso, por ejemplo, de login, como habíamos visto en el ejemplo, es importante tener un diagrama de flujo bien diseñado para no olvidarnos de ninguno de los procesos con los que va a interactuar el usuario. En segundo lugar, para detectar puntos de fricción. En el ejemplo que os enseñaba anteriormente, habréis detectado figuras como estas, figuras en forma de diamante. Esas interacciones, esos puntos dentro del diagrama de flujo son o representan decisiones del usuario, es decir, acciones en las que el usuario tiene que decidir una cosa u otra, y esos puntos en el diagrama siempre implican puntos de fricción porque pueden en ocasiones determinar que el usuario se vaya del proceso o siga.
Y el tercer punto es para facilitar el diseño del proceso, no solo el diseño del propio diagrama, sino también el diseño de nuestros mockups o nuestras páginas internas o landings. En este punto, si recordáis, tenemos un vídeo relacionado en nuestro canal de Webpositor que habla sobre el diseño de landing page optimizadas para la conversión. Tenedlo muy en cuenta y unidlo a este diagrama de flujo para poder diseñar perfectamente vuestras landings. Vamos a ver ahora qué elementos necesitamos para crear un buen user flow o diagrama de flujo del usuario. En primer lugar, necesitamos definir bien nuestro usuario, nuestro perfil de cliente, nuestro perfil de comprador, ¿de acuerdo? Que es la persona que va a realizar ese proceso que hemos diseñado. En segundo lugar, definir los puntos de entrada, desde donde va a iniciar ese usuario que hemos definido previamente nuestro flujo, diagrama de flujo. Y ahí entran tanto los canales por los que venga el usuario, como los dispositivos que utilice para realizar ese proceso. Y en tercer lugar, definir nuestros objetivos o microobjetivos, dependiendo de la relevancia que tengan esos objetivos dentro de nuestro diagrama. Bien, en el anterior punto habíamos dicho que debíamos definir nuestros usuarios, definir los puntos de entrada y definir los objetivos y microobjetivos. Bien, para eso Analytics nos puede ayudar y desde aquí vamos a ver cómo. Desde el panel de audiencia podemos hacer un pequeño esbozo, un pequeño perfil de los usuarios que nos están visitando y si desplegáis este panel de audiencia tendréis toda esta información. Podéis ver los grupos demográficos a los que pertenecen en cuanto a edad, sexo, también podéis ver desde dónde nos visitan, ubicación e idioma, también el comportamiento, si son usuarios recurrentes o nuevos. Desde luego podéis ver también si nos visitan desde mobile, desktop o tablet. Y desde adquisición, este panelito de aquí, podéis ver los canales desde los que nos llegan, ¿de acuerdo? Ya tenemos esas dos cositas más definidas. Después, para ver un ejemplo un poco más intuitivo del flujo actual que tenemos de nuestros usuarios, nos podemos venir de nuevo a audiencia y si bajamos hasta el final, veremos flujo de usuarios. Al clicar, nos mostrará este nuevo informe. Nosotros ya tenemos uno aquí preparado y lo hemos un poco segmentado. Desde aquí arriba sabéis que podéis crear segmentos y nosotros hemos elegido tráfico mobile y desde aquí también podemos segmentar un poquito más y decirle a Analytics que nos muestre los usuarios que vienen, pues, por ejemplo, de una campaña concreta, medio, fuente, también tenemos aquí por comportamiento o acción de eventos, si tenéis eventos también para captar ese tráfico. Bien, pues nosotros hemos definido estos públicos que vienen desde mobile y desde medio organic y hemos señalado este segmento de aquí, de organic. ¿Cómo lo hemos hecho? Clicando sobre él con el botón izquierdo y lo vamos a hacer otra vez y eligiendo la opción destacar el tráfico hasta aquí. Si lo pulsamos veis que solo se ilumina este segmento de orgánico y navegando horizontalmente por este flujo podéis ver las páginas que están visitando actualmente vuestros usuarios con este perfil. Si queréis ver más pasos le podéis dar a esta acción de aquí y os va mostrando más iteraciones. Y así es donde podemos ver un poquito más de información sobre nuestro actual flujo de usuarios. Bien, vamos a ver ahora un poquito más detallado ese ejemplo de Lucidchart que te mostraba al principio con este diagrama de flujo. Si veis aquí tenemos todos los puntos con los que va a interactuar el usuario hasta llegar a el punto final que es el registro, ¿vale? Entonces si empezamos vemos aquí la primera acción, la llegada a la página de login y aquí la primera interacción o la primera decisión. ¿Qué puede ocurrir cuando si el login es correcto? Pues que vaya a la página de accounts o si es incorrecto que vuelva a probar a loguearse. Vale. En el caso de que sea incorrecto, si vuelve a probar a loguearse y el login es correcto, llegará de nuevo a la vista de accounts. Y si no, y es la tercera vez que introduce su contraseña, podrá resetearla o volver de nuevo, si no es la tercera vez,
a la página, o sea, al intento de login, ¿de acuerdo? Si vais siguiendo todo este diagrama podréis ver los puntos en los que intercede el usuario, y esto es lo que os decía, que es muy importante para saber exactamente cuáles son los problemas o los puntos de fricción con los que nos podemos encontrar. Si no tenemos esto bien definido y vamos paso por paso, puede ser que haya fricciones o puntos problemáticos en ese proceso que no hayamos tenido en cuenta y que acaben en un cuello de botella y en un abandono del usuario. Vale, vamos a ver ahora cómo podemos diseñar nuestro diagrama de flujo. Aquí tenéis una herramienta que se llama Draw.io en la que podéis crear vuestros flujos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el punto de Start, ¿de acuerdo? Simplemente pinchamos en la forma que queramos y la arrastramos a este cuadro y vamos a ponerle también una tarea, pues por ejemplo, paso 1, ¿de acuerdo? Para conectar uno con otro podéis iros a este simbolito de la flecha y si venís con ese simbolito marcado y os desplazáis sobre la forma que queráis, veis que salen una especie de crucecitas. Si pincháis sobre una y arrastráis al siguiente objeto, veréis que ya se enlazan. Bien, vamos a hacer otro paso y el siguiente paso es una decisión o un punto de diamante. Bien, vamos a enlazarlo de nuevo y aquí tenemos dos opciones, por ejemplo, si la respuesta es sí o no, o como veíamos en el ejemplo, si el paso de login es correcto o no. Vamos a ver si se nos pone estas flechitas. Ahora sí, eso es. Venimos aquí, hacemos una decisión, venimos aquí, hacemos otra decisión. Vale. Conforme vayamos avanzando en el proceso, veréis que este diagrama se va haciendo más y más grande. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro son todos esos puntos para no olvidarnos de ninguno. Veis que si ya tenemos unidas con flechas alguno de los elementos, si yo arrastro, se mueve conmigo esa conexión. Bien, pues así podéis ir creando todos los puntos necesarios para vuestro diagrama de flujo, ir conformando esos pasos de todo el proceso al que deberá llegar el usuario. Para finalizar, vamos a ver otro concepto muy interesante y muy relacionado con los diagramas de flujo. Son los wireflows. Este término acuñado por Nielsen y Norman nos muestra un diagrama como el que tenemos aquí en pantalla. Veis que ahora ese diagrama no se conforma de formas geométricas, cuadrados, rectángulos, etcétera, sino que muestra capturas o bocetos de cada uno de los pasos de ese proceso para que lo tengamos mucho más claro y visualmente sea más fácil reconocerlo. Este wireflow o estos wireflows se utilizan muchísimo, sobre todo en apps, donde la visualización es mucho más sencilla hacerla conforme lo tenéis aquí en el ejemplo que con esos símbolos geométricos. Entonces aquí podéis ver un ejemplo que hemos extraído del blog de Nielsen y Norman, donde podemos ver una lista de música que el usuario debe añadir. Y aquí, conforme va avanzando ese wireflow, vemos cada uno de los procesos, cada una de las acciones o cada una de las respuestas que da el sistema a esas acciones del usuario. Aquí tendríamos un punto de decisión, ¿de acuerdo? Este sería en formato gráfico ese punto o ese elemento diamante en el que el usuario tiene una decisión. Y si nos vamos un poquito más abajo, tenemos las opciones con el wireflow que se desencadenarían a raíz de cada una de estas ramas. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que este vídeo te haya sido muy útil y sobre todo que empieces a indagar un poquito más sobre los diagramas de flujo para aplicarlos a tu web. Si tienes alguna duda, si quieres proponernos cómo haces tú esos diagramas o nuevas herramientas con las que lo podamos hacer, aquí tienes el panel de comentarios para dejarme todo lo que necesites. Además, no te olvides de darle a me gusta para saber que estos vídeos te están interesando. Y para finalizar, si quieres ampliar el conocimiento y complementar todos estos vídeos del canal de Webpositor, te dejo por aquí enlazado el canal de nuestro compi Luis Villanueva y también el de Webpositor Academy para que vayas ampliando toda esa formación SEO y la complementes con toda esta. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo en el canal de Webpositor. ¡Hasta luego!